Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hay que Comunicar. Hoy día estamos con un invitado realmente espectacular. Se llama Julio Espinosa. Él es ingeniero civil industrial de profesión, pero la verdad es que la vida lo ha ido llevando por distintos caminos. Fue gerente de recursos humanos de distintas empresas, algunas de ellas empresas muy grandes, y de ahí fue cautivándose por el mundo de la inteligencia artificial. Él es fundador y gerente general de ART BPO. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Julio, cuéntanos un poco primero de ti. ¿Cómo te atrajo y cómo te cautivó este mundo de la inteligencia artificial? No, tal como tú dijiste, yo soy ingeniero civil industrial de profesión. Desde el principio me gustó el área de recursos humanos, por una extraña razón. Habemos pocos, creo, ahora un poco más, pero desde el principio este mundo de recursos humanos estuvo dominado por los psicólogos, por ingenieros comerciales, contadores incluso. Y yo entré por el mundo más de los números, la gestión, y de verdad me fue bastante bien. Entré por un camino medio lateral, hablando más de estrategia y números. Me fue fácil llegar bien arriba, y estuve liderando empresas bien grandotas en cuanto a dotación. 14.000 empleados, 32 sindicatos, que de verdad, locura. Pero ahí me fui dando cuenta que uno de los grandes problemas que tenía el área de personas era que, más allá de para lo que realmente fue hecho el área de personas, que es preocuparse por las mismas personas, por sus requerimientos dentro de las empresas, es que el manejo de la data era muy pobre, muy pobre. Siempre éramos los últimos en llegar con información de mala calidad, tarde en todo. Y una vez que decidí emprender en el mundo ya con un socio que ya llevaba mucho tiempo, Alfonso Aguarchi, en el mundo del recurso humano. Un crack de la inteligencia artificial también. También. Más un tercer socio que es Milenko Jalat, que ahí tenemos un físico teórico, que es autodidacta programador. Decidimos formar esta empresa que al principio externalizamos todo lo transaccional de recursos humanos de las empresas. Ese es nuestro servicio inicial, outsourcing. Y nos fuimos dando cuenta que había que meterle a este mundo mucha inteligencia, y aprovechando el boom que había, esto hace 1 año y medio, de la inteligencia artificial, empezamos a meter por los lados, en cada uno de nuestros procesos. Y ahí empezaron a meterse con asistentes virtuales, ¿verdad? Justamente. Cuéntanos un poquito de eso. Decidimos crear nuestra dotación, más que con personas, con asistentes virtuales, pero asistentes virtuales que realmente fueran personas que estuvieran al otro lado. Por eso los llamamos Repli. Que es un símil a la película Blade Runner, donde estaban los replicantes. Nosotros lo que tratamos es que al otro lado te atendiera no un bot, porque la experiencia es bien desagradable cuando te atiende un chatbot. Tienes una secuencia de preguntas, ciertos temas que tú puedes tocar, versus nuestros asistentes, que realmente lo que haces es conversar con ellos. Y ahí sí fuimos primero diseñando distintos tipos. El primero que diseñamos, y le dimos características bien particulares, y le dimos personalidades propias, nombres, les creamos perfiles y todo para que pareciera una persona. Y el primero le llamamos Mateo, y Mateo porque era un Mateo. Es un... Infalible. Sí. Aplicado. Lo que tenía este tipo es que era un devora libro. Entonces nosotros le pasábamos el documento que fuese, y él se lo aprendía a memoria, y de ahí en adelante, no solo con sabérselo a memoria, tú podías interactuar con él con distintas preguntas en un lenguaje bastante coloquial. Pero cuando hablas de libros, por ejemplo, ¿puedes hablar del código de conducta de una empresa? Justamente. ¿O estás hablando de propuestas comerciales que se pueden hacer a las empresas? En general, todo tipo de libros, pero partimos por algo que finalmente es una lata aprendérselo, como es el código del trabajo. Como estábamos en el mundo del recurso humano, dijimos, mira, el código del trabajo nadie se lo sabe. Generalmente todas las preguntas laborales, legales, se responden en el código del trabajo, pero uno termina llamando a un abogado. Y el abogado, ¿qué es lo que hace? Te cita. Cobra. Te cobra. Lo primero que hace es cobrar, y te cita el código del trabajo. Te diría que un 20% del tiempo de un abogado es interpretar la ley. Entonces nosotros lo que hicimos fue entrenar a este Mateo en el código del trabajo. ¿Y era suficientemente Mateo como para no equivocarse? Hasta los Mateos se equivocan. Mira, yo creo que ese es uno de los cuidados que hay que tener, sobre todo con estas tecnologías. No es infalible. Entonces, lo primero es que no puede ser la respuesta final a tus problemas. Pero de 1 a
así por tu experiencia, ¿qué nota sacaría este alumno Mateo? Un 6-8. Un 6-8, bastante cercano al 7. No, porque además existe algo en la inteligencia artificial que tiene que ver con cuánta libertad tú le das para que sea creativa. Y en este tipo de casos, la libertad es bien bajita. ¿Y no les da susto de repente a las empresas mismas que tienen este tipo de información que uno les va alimentando, de que se filtre información que puede ser sensible para la misma empresa? Es que en realidad hoy día estamos expuestos a filtración por todos lados. Hoy día los correos son fuente de filtración, los chats son fuente de filtración, la información fluye por esos canales informales hoy día. Las empresas, por más que han tratado de ajustar a que las personas se comuniquen por canales formales que ellos les entregan, WhatsApp vence, sobre todo en este país, vence, pero de verdad, al sistema que haya, al canal que haya. Entonces, hoy día, ¿hay posibilidad de filtración? Siempre. Si tú usas... ¿Hay posibilidad de mitigarlo también a través de la inteligencia artificial? Yo diría que al revés, porque tú estás haciendo un salto de fe al usar ChatGPT porque toda la información pasa por ello. Ahora, como todo, tú usas correo y también la información pasa por ahí. Entonces, finalmente todos nuestros proveedores tienen acceso a nuestra información, más allá de que esté encriptada, más allá de que hayan contratos de confidencialidad. Pero de que existe, existe, y eso es bueno que la gente lo sepa. Al igual que como tú dijiste antes, la inteligencia artificial, y como yo te dije, no es infalible. Y al no ser infalible, tiene que ser una fuente de información para tu toma de decisión. No puede ser la toma de decisión, porque se puede equivocar. ¿A todas las empresas les puede servir tener asistentes virtuales o no a todas? Yo creo que sí. Hoy día a todas. ¿Para qué le puede servir mucho? ¿A quiénes más o menos? ¿A quiénes prácticamente nada? Los que tienen harto proceso administrativo les sirve un montón. ¿De forma más interna o externa? Más interna, aunque hoy día estamos, por ejemplo, nosotros tenemos una de las asistentes que se llama Carmela, que es para contacto con el cliente. No sé si tú conoces lo que es un CRM. Sí. Ya. Un CRM debe ser de las plataformas más complejas que hay de uso. A mí me encanta, yo creo que soy bastante techie en el sentido de uso de plataformas, pero me es muy complejo usar un CRM por la cantidad de opciones que te da, pestañas que tiene. Entonces, si yo me junto contigo, tú, posible cliente, y quiero esto, ingresarlo a un CRM después de esta reunión, tengo que meterme a la pestaña contacto, a la pestaña empresa, crear la instancia de reunión, es súper complejo. Y además, el vendedor tiene muy poco incentivo en llenar esta información, porque termina siendo un CRM un método de control de venta. Es el gerente el que quiere saber si el vendedor hizo o no hizo el seguimiento a esta venta. Es como control de gestión. Justamente de venta. Están vigilando. ¿Cuánto me agrega de valor? 0. Me toma tiempo. Y me toma tiempo. Entonces, ¿qué termina pasando? Que además los vendedores no son muy tecnológicos en general. Entonces, les da lata, se olvidan, lo hacen tarde. ¿En qué empresa se usa mucho el CRM y en rigor? En aquella empresa en que no le pagan la venta si es que no está ingresada en el CRM. Entonces, con el látigo entra. Claro, con el garrote. Justamente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Creamos un asistente virtual para primero romper esta barrera tecnológica de uso. Se llama Carmela. ¿Y Carmela qué es lo que hace? Que tú sales de esta reunión y en vez de tener que meterte a toda esta plataforma, yo pesco mi teléfono y le hablo a Carmela. Y cuando te digo le hablo, sí, porque es por reconocimiento de voz. Y yo le digo, me acabo de juntar con tal, de tal empresa, quedamos con este compromiso, nos vamos a juntar en una semana más, esta persona tiene tal cargo, la empresa vende tanto, etc. Termino de hablar con Carmela y Carmela me parametriza toda la información que yo le di y lo inyecta al CRM. Entonces, primer paso, check, rompí la barrera de uso tecnológico. ¿El vendedor lo usó? Sí. Pero ahora le agregamos esteroides, porque dijimos, ¿cómo le agregamos valor al vendedor? Además. Que le guste. Y que lo use porque le sirve. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo le digo, me voy a juntar con tal, Carmela. Y Carmela me dice, qué bueno, ojo, que Juanito ya se juntó con esta empresa y quedó con este compromiso. Además, ojo que la empresa tanto se acaba de abrir a la bolsa. Y ojo que, y te empieza a dar información de contexto, de tal manera que el vendedor vaya con bazucas a esa reunión. O sea, todos queremos una Carmela cerca. Carmela es bien antes cotizada. De juntarnos con cualquier persona. No hay nada más vergonzoso que ir a vender y que tú no tuvieras toda la información o que te digan, ¿sabes qué? Un compañero tuyo ya vino. Claro. Y quedó con este compromiso. Y si no es en el tema de ventas, ¿en qué otros ámbitos puede servir también mucho los asistentes virtuales? Hoy día sirven mucho para cualquier tipo de solicitud, por ejemplo. Por eso te digo que está mucho más enfocado a la parte administrativa.
todas las solicitudes hoy día dentro de una empresa que se hacen vía formulario o por vías informales, que son los correos, tienen poca trazabilidad y son lentas. Nosotros inventamos a Mario. ¿Y qué es lo que hace Mario? Elimina los formularios. Así de simple. Y tú con Mario, ¿qué es lo que haces? Le hablas nuevamente. Y le dices, Mario, quiero subirle a Juanito el sueldo. Y Mario te va a decir, uy, qué buena noticia para Juanito. Y te empieza a pimponear una pedida de datos suficiente para generar esta solicitud, inyectarla en el sistema que procesa esta solicitud y además generarte los documentos necesarios para firma, ya sean físicas o digitales. Entonces, ahí tienes otro uso. ¿Qué otro tenemos? Estamos creando a alguien que se llama Alfredo y que es bien entretenido porque... Es una primicia. Sí. Ese todavía no ha salido al mercado. Alfredo... ¿Qué va a hacer Alfredo? Hoy día los procesos de onboarding son procesos que suenan muy bonitos. Sí, pero capacitar a cada una de las personas nuevas para que entre, toma tiempo, desvía un poco la atención de la gente. Y peor que eso, yo te diría que cuando tú entras a una empresa, debe ser uno de los momentos más tensos que tienes. Casi traumático. Porque tú vas entrando, no y conoces a todos, nadie. Además, enfocados en hacer sus tareas. Están muy nerviosos. Y a veces como que les sobra un poco tener que recibir a otra persona y Tal tener cual. que empezar a... Y esa pobre persona, en una semana, 2 semanas, un mes, lo que dure, le meten información, pero de verdad, presión. la capacidad de retención debe ser 0. Esa pobre persona, angustiada con tanta información que le dieron. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Alfredo. ¿Y Alfredo quién es? Tu copiloto en la organización. Entonces, finalmente, tú como empresa dejas este proceso de inducción como de sociabilización. Deja que el trabajador conozca, se ubique espacialmente en la empresa, sepa quién es quién, ubique cara, y la información la maneja Alfredo. Entonces tú le haces la pregunta que quieras a Alfredo el día de mañana y Alfredo te la responde. ¿Por qué? Porque está entrenado en toda la información de la organización. Se sabe los organigramas, se sabe el reglamento interno, sabe todos los procedimientos que tienes que hacer frente a cualquier situación que te pase en una empresa. Alfredo, me acabo de caer, saliendo de mi casa, ¿qué hago? Llama al prevencionista, andate a la H, llena este formulario, etcétera, etcétera. Bueno, tú que trabajaste en temas durante muchos años de recursos humanos, que me imagino que lo que más se valoraba era el contacto persona a persona y trabajar mucho eso del desarrollo profesional, de decir las cosas cara a cara. ¿Cómo conversa eso con esto de que estamos hablando con Alfredo, pero Alfredo no tiene root? No es una persona de carne y hueso. ¿Cómo se conjuga eso para que al final esta comunicación no pierda un poco ese toque más de humanidad? Como nosotros lo vemos, es un complemento perfecto. Porque finalmente las inteligencias artificiales, las automatizaciones, vienen a sacarte el trabajo que es del día a día, el trabajo monótono, el trabajo que hoy día es manual y donde tú persona no agregas valor. Las máquinas son mejor que tú en eso, seguro, si son infalibles. Entonces, a ti, área de recursos humanos, te liberamos de todo esto, deja que lo hagan las máquinas y tú, recursos humanos, dedícate a las personas. Atiende a las personas, escúchalas en sus problemas, soluciónaselos. Las personas que se acercan sé a un área... empático, júntate con las personas, conéctate con ellas. Pero el resto... Claro, el resto arbitrio. Quizás la tramitación de la licencia va a ser mucho más fácil. ¿Qué te agrega valor una persona tramitando una licencia? ¿Qué te agrega valor una persona diciéndote cómo se llama el ejecutivo de TI para recuperar tu clave? Versus, tengo un problema. Se murió mi mamá, ¿qué puedo hacer? Y que venga una persona empática que te diga, mira, estos son los pasos a seguir, pucha, estamos contigo. Entonces, nosotros de verdad lo vemos de esa manera y aunque tú no lo creas, por ahí partió todo esto de la automatización. Porque lo que a mí me pasaba es que mis ejecutivos siempre estaban amargos. Tenían tal nivel de carga laboral que la atención al trabajador era horrible. Le ladraban. Y lo que yo trataba de hacer. Eso es lo que nos pasa en las casas también de repente. Así yo es, tengo 4 niños, claro. Así de repente es. Cuando estoy muy estresada no soy muy amorosa con ellos. Justamente. Y estas Quizás personas... cuando baja el nivel de atención al final soy más empática, les dedico más tiempo, los miro más. Así es. Conecto más con ellos. Y estas personas, ejecutivos de recursos humanos, estaban en esa situación, por lo menos la mayoría de los que yo vi. Y lo que yo les decía es, sorry, tú elegiste un área de atención al cliente. Esto es atención al cliente interno. Y tienes que estar con una sonrisa todo el día porque el que viene a hablar con recursos humanos ya rompió varias barreras. Primero, el de la vergüenza, porque tiene que venir a hablar con alguien que no conoce a contarle un problema. Entonces, y él espera solución. ¿En quién más si no en recursos humanos? No a ir a preguntarle a su jefe. Generalmente llegan a esta área. Y nosotros les ladramos. Estoy ocupado. Estoy en proceso de remodelaciones. Váyanse, vuelvan más tarde. Entonces, ¿qué mejor que esto lo hagan las máquinas?
Entonces yo creo que hoy día conversan perfectamente ambas. O sea, vamos a querer cada vez más a las máquinas porque nos van a sacar ese trabajo un poco más monótono, más, yo creo que no hay más, que, más aburrido sí, también. no hay que pensar en las máquinas como una amenaza a nuestro trabajo. O sea, si es así, primero cuestiones de tu trabajo. O sea, si tú crees No que una estás máquina... aportando suficiente valor. Justamente, porque esto está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial conectándose con esto? Yo creo que justamente así. Inteligencia artificial primero en varios escenarios. Primero la parte lúdica. Van a ver, los videojuegos van a cambiar mucho. ¿Qué? Porque vas a empezar a interactuar con inteligencias artificiales al otro lado que van a ir cambiando sus respuestas. Ya no va a ser el juego clásico, monótono, en que tú frente a cierto estímulo la respuesta es la misma. Acá va a ir cambiando, va a tener una... Es como los libros, cuando chica dije, Sí. un libro que tiene un final distinto. Tal cual. Si quieres ir a este lugar, pasa a la página 34. Si quieres ir a... Tal Yo lo cual. encontraba realmente genial. Hoy día va a ser así, de hecho ya es así y va a ir evolucionando cada vez más. Te diría que por ese lado las películas van a cambiar un montón. Porque Podríamos elegirle un... final, no, y además... Igual es loco, porque claro, quizás el director estaba pensando en un final, pero si la queremos customizar, y a mí me gustan más las películas con final feliz, podríamos tratar de guiarla para algo que me guste más. La experiencia de usuario va a cambiar, seguro. Eso por el lado más lúdico. Pero no va a ser tan traumática la experiencia con un chatbot. No, eso sí que no, eso va a cambiar mucho. Y en el día a día, ¿cómo te va a cambiar la vida? Yo creo que a nivel de trabajo te van a facilitar las cosas. Esto es como cuando, no sé, se crearon las calculadoras. No es que las personas quedaron sin trabajo, los rápidos para el cálculo no quedaron sin trabajo. No creo que hayan tenido ese susto ahora, pero ahora como que todos tienen este susto de quedarse sin... Yo cuando te contesto de los abogados, de verdad un abogado me dijo, oye, esto me deja sin pega. Cuando Mateo me va a dejar sin trabajo. Si tú estás triste tu trabajo si es que tú recitas el código del trabajo. Tú estás acá para representar. Reinvéntate. Sí, yo creo que eso nos va a pasar. Y los comunicadores, nosotros que trabajamos en el tema de comunicaciones, ¿también nos va a obligar a reinventarnos? Justamente. ¿Por qué crees y cómo crees que el rol de un periodista o de un comunicador va a cambiar Porque en ese sentido? vas a tener información mucho más a la mano, más enriquecida, vas a poder pedirla en el minuto. A lo mejor yo creo que el periodista va a investigar menos, o va a investigar de una forma distinta. Más eficiente, de partida más eficiente y probablemente va a tener un panorama más completo antes Justamente, de va a estar tener más preparado. asistentes, va a tener asistentes, como estos Alexa que hay hoy día, que en el futuro van a ser con muchos esteroides. Tú le vas a hacer las preguntas que necesitas, pero nunca va a poder reemplazar a las personas, y eso es imposible. O sea, yo he escuchado tanta locura con respecto a la inteligencia artificial que no, van a tomar el control. Pero que en va México a ser ya había una Skynet. presentadora de noticias que Sí, en España que también. inteligencia artificial y miraban con cara de ¿y tú qué haces acá? En España, Eres una amenaza. en España también lo hicieron. Y algo que hay que hacer, primero, tiene que madurar esto. Se tiene que legislar en algún momento. En algún momento Elon Musk dijo, oye, ojo, paremos un poquito porque esto se puede salir de control. Pero ¿habrá sido ese comentario de Elon Musk Uno nunca un comentario sabe. que está buscando realmente aportar o quizás tomar cierta ventaja en ciertas tecnologías para poder estar más preparado? O sea, yo lo tomo por el lado que de verdad le encuentro razón. Cuando hay algo que es tan poco explorado como esto, deberíamos tomarnos las pausas y decir ya hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, hace poco, creo que también fue en España, lograron hacer que a través de toda la información que tenían de personas, chats, videos y todo, pudieron crear a personas con inteligencia artificial que ya estaban muertas. Entonces, tú podías Sí, yo he interactuar. visto entrevistas a personas que están muertas con sus gestos, con su... Todo. Y tú ves a las personas interactuando, nietos con sus abuelos, colapsando emocionalmente porque están hablando con la persona. Entonces, No sé si me gustaría tanto. ahí hay ciertos límites. También hay ciertos límites éticos, ¿o no? Yo creo O que sea, ese es como uno de los límites. ¿Hasta dónde queremos pasar? Hoy día también se presta, tú sabes, acá estamos en el país de la estafa. te clonen tu voz, por ejemplo, pasarte una estafa telefónica. O sea, ya lo están haciendo y están clonando videos. Tenemos a tu hija secuestrada y con la voz de tu hija y en con 2 la cara de tu segundos. hija, con los gestos. Entonces, pucha, creo que sí, hay que legislar, hay que Ya, ¿qué atrapar. legislarías tú? Es que sabéis que antes de legislar yo creo que esta cuestión tiene que madurar. Saber hasta dónde... Tenemos que dejar un poquito que ¿Hasta la cosa dónde? vuela para ver qué dimensión toma y de ahí... Tal cual. Saber hasta Tenemos dónde. que mirar otros países, tenemos que mirar lo Siempre. que está pasando en Estados Unidos, Europa, Australia, Siempre. quizás. Todos ellos van bastante más adelantados que nosotros, a pesar Ya, no que tenemos que inventar la rueda. No, nosotros igual tenemos ciertas células de desarrollo que estamos bien avanzados, pero seguimos siendo poquito. Bueno, pero mientras no tenemos regulación
¿qué precaución especial debieran tener en cuenta las empresas? Yo creo que siempre, lo que te acabo de decir antes, nunca tomar a la inteligencia artificial como una palabra final. Nunca, nunca. Son herramientas. Se usan para, me sirven para, me generan información y me dan información suficiente para yo tomar decisiones. Nunca dejarla que tome decisiones. Porque se pueden equivocar, porque si se equivocaron se equivocaron en las parametrizaciones, te queda una inteligencia artificial que lo que hace es que se vuelve loca y toma decisiones porque le dejaste la temperatura muy, muy alta y va a ser una locura. Entonces no es la idea. Tú tienes que tener súper claro que son herramientas, como todas las herramientas que usamos para trabajar. No puedes dejarlas solas. O sea, no es la panacea todavía. Oye, ¿algún mensaje final para los auditores, para que nos están siguiendo también? Primero que se eduquen en este tema, lean harto, que se metan, que interactúen con las inteligencias artificiales. Que no le tengan susto quizá, ¿o no? Justamente, interactúen harto porque hay de todo. Hemos hablado principalmente de inteligencia artificial que tiene que ver con modelos de lenguaje, pero hay de todo. Hay inteligencia artificial de video, de audio, de lo que sea. Imágenes. Interactúen y se van a dar cuenta que son herramientas que nos van a ser útiles en el futuro y que si no nos subimos ahora al carro, después vamos a ser los viejos obsoletos que le pedimos a los hijos que no usen el control remoto. Igual a veces nos pasa. ¿Algún consejo también para las agencias de comunicaciones? A la agencia de comunicación, lo mismo. Investiguen, métanse, que de verdad hay muchas inteligencias que les pueden servir a ustedes. Hay generadores de contenido hoy día que están como locos publicando. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas? Hoy día lo que más usamos es los motores de ChatGPT, que lo usamos como un... ChatGPT 4. Es que hay de todo. Todo depende de cuál es el objetivo que tú estás persiguiendo. ChatGPT 4 es más eficiente, es más preciso, mucho más caro. Y recuerda que acá cobran por transacción. Entonces, dependiendo del resultado que quieres y el mundo en el que estás, vas desde el 3 hasta el 4, el 4 Turbo, tienes de todo. Te diría que es por lejos el que más usamos, y los demás ya son copilotos. Hay unos copilotos para programación. Yo soy lejos de ser un programador, pero me he acercado mucho más al mundo de la programación gracias a estos copilotos, porque te van diciendo, incluso te van dando las líneas de código que vienen y tú hablándole con un lenguaje súper normal. Entonces eso también te acerca, a mí me acercó de vuelta a ese mundo que no lo veía desde la universidad. Buenísimo. Bueno, Julio, la verdad es que aprendí muchísimo de esta conversación. Te agradezco mucho por tu tiempo, por todo lo que nos comentaste hoy día, y muy, muy agradecido de haberte tenido hoy día en el podcast. Muchas gracias por el tiempo también. Muchas gracias a todos también por acompañarnos hoy día, y los invito a que, sigan con nosotros, porque vamos a seguir entrevistando a personas que son realmente fascinantes y que saben mucho del tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias.